Hey teens, how's it going? ¿Cómo van? Espero que todo bien. Voy a empezar pues a detallar este tema, prepositions of time, como puedes ver en la pantalla. Ok, preposiciones de tiempo. In this case, we are going to have three prepositions. These ones. At, in, on. Ok, so vamos a emplear el uso de estas preposiciones en la siguiente diapositiva. Ok, and obviously, this has an objective. Tiene un objetivo, ¿no? Which is to point out and tell people when things are taking place. Esto es señalar y decir a las personas, ¿no? Cuando las cosas van a ocurrir o van a pasar en un tiempo específico. ¿Ok? No es en caso de predicciones, sino en tiempos de celebraciones, fechas especiales, ¿ok? Partes del día, etc. ¿Ok? Entonces, estas prepositions at, in, on me van a ayudar a identificarlo rápidamente, teniendo en cuenta también en dos partes, en este caso the American pronunciation and the American use and British pronunciation or British use, ¿ok? ¿Cuál es el uso, no, y pronunciación americana y la otra pronunciación y uso británico? ¿Ok? Los dos tipos de inglés que están perfectamente bien, sino la diferencia en su uso. ¿Ok? So, let's go ahead. Sigamos. First, we have the preposition in, all right? All right, so with this general preposition, we have a mini concept and use. It says, we use in for months, years, centuries, and long periods. ¿No? Usamos in, que significa dentro, o en, para meses, años, centuries, que son siglos, and long periods, largos periodos. For example, ¿no? In this first part, let me help. It says, in July, ¿no? En julio, in winter, invierno, in the summer, okay, en el verano, in 2003, okay, 2003, or you can say 2003, in the 80s, ¿no? En los 80s, in the next century, en el siguiente siglo, in the past, en el pasado, in the future, en el futuro, in ages, ¿no? En años, in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, ¿no? En la tarde, noche. Okay, so this is the use of in, this preposition, with these different situations of context, okay, or proposes to use, con diferentes tipos de propósitos o usos en diferentes contextos. Ok, entonces estos me indican, estas palabras ya compuestas con in, en qué momento emplearlas o usarlas. Ok, so let's continue with the next one. Now we have the preposition on. With this preposition, it says, we use on for days and dates. Usamos on para días y fechas. For example, on Sundays, ¿no? Los domingos, on Mondays, los lunes, etc. Or you can say, no, the month and the specific date. For example, you say on May 4th, ¿no? El 4 de mayo. Or you can say on the weekend, okay, on the weekend, okay, es en el fin de semana. Solamente esto abarca una parte del fin de semana, no un cierto periodo o horas del fin de semana. On weekdays, es from Monday to Friday, ¿no? De lunes a viernes, on weekdays. And it says on weekends. On weekends ya abarcamos lo que es más general, Friday, Saturday, Sunday, ¿no? Los viernes, sábado y domingo. Entonces, si te damos cuenta acá, este preposition on the weekend, on weekdays, on weekends, okay? We use this preposition with these phrases for American use, para el uso americano, okay? This is American English, all right? So on is with these words, expressions. The next one, on July 28th, 2020, okay? Or you can say on July 28th, 2020, ¿no? En julio, el 28 de julio del 2020. Okay, that's the point. Next one, on Christmas. On Christmas, en Navidad, una fecha especial, special day. On my birthday, another celebration, ¿no? En mi cumpleaños. Or you can say on Independence Day, ¿no? El día de la independencia.
or you can say Mother's Day, Father's Day, etc. Okay, so in this case, we use the preposition on. All right, next one. Okay, with this preposition at, it says, we use at for a precise time, ¿no? Usamos at para un tiempo preciso. For example, talking about time, hablando de la hora, it says, ¿no? At 3 o'clock, las 3 en punto. At 11:45, a las 11:45 p.m. in this case, no, at 45. So at is also used for telling the time, okay, para usar y decir la hora. Now, it says, at noon, una parte del día, at noon, no, al mediodía, at midnight, a la medianoche, at night, en la noche, and at the weekend, no, al fin de semana, obviamente una parte también. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la previa? Que este at, en este caso estoy utilizando at the weekend, ok, en forma británica, British English, ok. This is the use for British culture or grammar, at, ok, at the weekend. Excellent. Next one, at bedtime, no, a la hora de dormir, at bedtime. You can say at sunrise, no, al amanecer, at sunset, en la puesta de sol, al atardecer, and at the moment, no, en el momento, at the moment. So this is the purpose of at for these situations. Okay, es el propósito para estas situaciones. Okay, so let's continue. Now we're going to see some examples, okay, for in, on, and at. In the first situation, it says, I visited Israel, yes, in 1988. I visited Israel in 1988. Visité Israel en 1988. Entonces, tal cual va la preposition porque está hablando de años. In. The next one, it says, I worked out in the afternoon. No, yo ejercité en la tarde. Está hablando un tiempo del día. In the afternoon. All right. The next one, it says, on. Here we have two examples. The first is, I go to the movies on Fridays. Yo voy a los cines, los días viernes. I go to the movies on Fridays. Next, my birthday is on May 4. Mi cumpleaños es el 4 de mayo. Hablando de fechas específicas, ok, y de los días, Fridays, Saturdays, etc. And finally, here we have at. It says, it is too cold at night. Hace demasiado frío en la noche, ¿no? Specific time, night, en la noche. There's a meeting at 3 p.m. Hay una reunión a las 3 en punto. Entonces está hablando aquí del tiempo, la hora, ¿no? At. So these are general examples. So now let's put this into action. Okay, vamos a poner esto en práctica. For example, number 1, it says, I go to bed, yo voy a dormir. In this case, it's talking about the time, está hablando del tiempo. Por lo tanto, diría preposition 1, 2, 3. Ajá. The preposition at. I go to bed at 10 p.m. Sundays. ¿Cuál crees que sea aquí la preposición? At, in, or on. Si habla de día, Sundays. 1, 2, 3. Si la preposición que pensaste es on, yes, is super correct. In this case, is on Sundays because it's talking about days. Next one. My birthday is February. So, piensa un poco, analiza. 3 seconds. 1, 2, 3. Which is the correct preposition? Si tu respuesta en ese caso fue in, this is correct. Why? Because it's talking about month y el mes no está acompañado con una fecha específica. Okay? Por lo tanto, simplemente diría in February. Okay? Next one. Let's see. It says, I haven't seen you, ages. Ages ya es algo más preciso, significa años. Y si me dice años, entonces en ese caso utilizaría la preposition at or in. At or in. Tú decides, analiza, 1, 2, 3. Si tu respuesta fue the preposition in, this is perfect, ¿no? Because it's talking about periodos, tiempo, ages.
Next one. I work, empty line, weekdays, empty line, the afternoons. So weekdays, what about this word, weekdays? Remember, weekdays son de lunes a viernes. So in this case, we have the preposition, let's see, on weekdays, de lunes a viernes. It says the afternoon, part of the day, parte del día. So in this case is preposition in, no, in the afternoons, parte del día. Excellent. And finally, it says two options. Maggie doesn't clean her room. It says the weekend. Recuerdan, puede ser, hay casos excepcionales, ok, en inglés, puede ser British o American. So look at this answer. It says, on the weekend or at the weekend. No, two options. On the weekend or at the weekend. So both are super correct. Los dos están muy bien. Ok. Solamente en excepción de the weekend. The weekend, puedes poner on the weekend, on is American, and at British. And number 6, you study French. Which is the correct option here? It says noon. Noon, que viene a ser mediodía. So in this case, analyze the situation, think about this. So, the answer in this case is, at noon. Alright, so and the number 6, it says, no, you study French at noon. So finally here we have another preposition. What will be the answer here? Analyze, think about that, and 3 seconds for you. 1, 2, 3. So si la respuesta que me haces fue in, is incorrect, sorry. The preposition in this case is on, right? Why? Because it's talking about days. On Thursdays, on Fridays, Saturdays, Sundays, etc. Okay, so this is the use of these prepositions. Remember to check, okay, to check the different purposes, no, of these prepositions of time, in this case, in, on, or at. So this will be all. Esto sería todo. Ok, espero entonces en la siguiente sesión, ok, y así poder practicar más. Y recuerda que el inglés es constante, es práctica día tras día, y así puedas emplearlo en contexto real, natural, ok, para tu propia dedicación. Alright, team, so this is all. Thank you so much, and see ya next class. Take care, bye bye.